Gracias, Padre, estamos bendecidos. Qué bueno que Dios nos haya regalado la oportunidad de poder reunirnos una vez más, ¿verdad? Gracias al Señor por todos ustedes. Me alegro de ver a Damaris. Qué bueno. La verdad que estamos aquí, hermano, porque hemos vencido, porque somos más que vencedores. Es difícil a veces, hermano, por la situación, ¿verdad? Pero hemos vencido, ¿verdad? Lo que ha tocado abandonar, lo hemos abandonado, ¿verdad? Para estar aquí y disfrutar un tiempo de la palabra, ¿verdad? Entonces, gracias al Padre por lo que nos ha permitido hoy. Yo les quería invitar a comer, pero yo sé que todos ustedes andan llenos, ¿verdad? Hermana Berta, pues, por el cumpleaños dijo hermana Berta de que disfrutó de un buen plan. Hoy hermana Berta fue agasajada. Y bien, Carla también hoy participó también, ¿verdad? Y Dios también dio la oportunidad para que aprovecháramos, ¿verdad? Estar todos juntos y compartir un momento entre los hermanos. ¿Ah? Sí. Sí, qué bueno, hermano. La verdad es que lo que faltó, no sé si alguien lo hizo, pero lo que faltó fue haber tomado fotografía. No sé si alguien lo hizo. ¿Tomaste fotografía? Hermana Gloria tiene fotografías, eso estaba pero maravilloso. Sí. Qué bueno, hermano, que estamos hoy aquí, qué bueno que hoy está también Rosa con nosotros. Y como decía hermana Yesenia, que siempre que ella está aquí en Honduras, siempre ella nos visita. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por ella. Sí, claro. Ante la fotografía, hermano, que se dio, ¿verdad? La portada en internet, qué bonito, hermano, o sea, de que es parte de nosotros. Así que, sin más que decir, hermano, vamos a compartir un tiempo de la palabra, ¿verdad? Siempre saludando a los hermanos que están ahí en Estados Unidos, el hermano Julio, el hermano Darío, a José Francisco, a Olvi, a José, los hermanos que también están allá en Cuba, que siempre están pendientes, ¿verdad? Bien, mire, de parte de mi hermana Gloria Matamoros dice saludos para todos, así que le recibimos los saludos también a ella, que siempre está pendiente de la transmisión. También el pastor que está en Puerto Rico, que la verdad que hoy me dio una buena sorpresa, me sentí muy alegre porque me hizo una llamada mientras estábamos en la celebración, ¿verdad? Él me llamó y qué bonito, hermano, que podamos compartir. La verdad que no me lo esperaba y fue una bendición, ¿verdad? Así que la iglesia aquí en Honduras le manda un fuerte abrazo al hermano que está ahí en Puerto Rico y que la palabra siga corriendo, ¿verdad? Y bien, hermano, y también los hermanos que están en Cuba, siempre ellos están ahí presentes, ¿verdad? Un fuerte abrazo para todos ellos. Los que en diferentes partes nos ven, saludos para todos ellos. Así que, hermano, vamos a compartir una palabra, ¿verdad? Gracias, ya Omar lo mencionó, gracias a todos los hermanos porque ya están instalados los ventiladores, gracias a los hermanos Olmi, ¿verdad? Y que también me sorprendió porque él mandó su gratitud para que pudiésemos tener nosotros ventiladores y todos los hermanos que se han unido, ¿verdad? Y bueno, adelante, hermanos, seguimos en la obra del Señor. Pronto vamos a tener otro proyecto que ya Omar también hizo mención, ¿verdad? En la cual van a participar los jóvenes. Así que les aviso a los jóvenes, vayan buscándose ahí una vestimenta porque vamos a pintar este local. Así que los jóvenes van a participar aquí, ¿verdad? Pronto. El Señor, hermanos, es el que tiene el control, el Señor es el que siempre provee. Y qué bueno es que tenemos un Dios que todo lo puede. Démosle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Y a su nombre gloria. Padre. Vamos a compartir una palabra hoy que está, fíjense bien, en el libro de Éxodo. Ahí está el texto que vamos a buscar, donde el Padre tiene una palabra para todos nosotros. Vamos a buscar en Éxodo, en el capítulo 20, vean ustedes, y vamos a leer el verso 18 hasta el verso 22. Ahí vamos a tomar la palabra para el día de hoy.
Así que vamos a estar atentos, vamos a aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Lo tenemos, amado. Éxodo capítulo 20, verso 18 al 22. Creo que todos lo tenemos. Éxodo es el segundo libro, así que está rapidito de encontrarlo, hermano. Está rapidito de encontrarlo. Éxodo, entonces decimos, hermano, dice la palabra de esta manera: todo el pueblo observaba el estruendo. Vean bien esto: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es que tremendo esto. El 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El 22 dice: y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Ahí nos quedamos. ¿Cómo le dijo el Señor a Moisés? Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Este texto, estos versículos a mí me ha llamado bastante la atención, hermano. Vamos a hablar bajo el tema la voz de Dios. Ese es el tema para el día de hoy, la voz de Dios. Vean ustedes, hermanos, que durante el tiempo de la antigüedad, la voz de Dios, hermano, se escuchaba. Normalmente era o es audible. Pero vean algo, hermano, que a lo que Dios quiere que entendamos esta tarde. El detalle está que Dios reúne al pueblo, o Moisés reúne al pueblo, para que el pueblo pudiese escuchar la voz de Dios. Como dijéramos nosotros en esta tarde, nos hemos reunido ¿para qué? ¿Para qué nos hemos reunido hoy? Para escuchar la voz de Dios. De la misma manera, Moisés reúne al pueblo para que el pueblo pudiese escuchar la voz de Dios. Pero ahora le hago una pregunta: ¿cómo era la voz de Dios? Porque el pueblo dice que comenzó el pueblo ¿a qué? A temblar. ¿Qué significa eso, hermano? Que ellos tuvieron miedo. ¿De qué? Porque la voz de Dios, hermano, cuando alguien no conoce la voz de Dios, tiene miedo. Y muchas veces, hermano, hay personas que han confundido la voz de Dios con otra cosa. Entonces, la persona le presta el oído a alguien y dice: Dios me dijo. ¿Pero por qué? Porque no conoce la voz de Dios. Hoy en día hay muchos que dicen hablar de acuerdo a la guianza del Señor, y le dicen: mire, hermano, el Señor me dijo que les dijera a ustedes esta palabra, y la transmiten, y las personas lo reciben. Pero hay un detalle, hermano: hay que ver realmente si esa palabra que aquella persona está diciendo realmente es la voz de Dios a través de él. ¿Estamos aquí? Así es. Entonces el verso 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Ahora, el tema es la voz de Dios. Entonces el pueblo, hermano, fue reunido para escuchar la voz de Dios. Ahora yo le pregunto a ustedes: ¿qué significa para ustedes escuchar la voz? Escuchar. ¿Qué significa para ustedes escuchar?
es poner atención. Exactamente. Escuchar, hermano, es o entender. Aparte de atender la voz, significa entender. Cuando alguien, hermano, bueno, el Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero todo el mundo ahí, hermano, tenía oídos. ¿Ah? Hermano, por atrás, voy a hacer preguntas. ¿Qué está pasando, hermano? Dice claramente el Señor Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, podemos estar aquí, hermano, ahorita mismo. Pero por distraernos, de repente no estamos escuchando. Entonces, vamos a tener que mover piezas para lograr que todos escuchen. O para lograr que todos escuchemos. Entonces, había muchas personas, pero Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Todo el mundo, hermano, tenía oído, pero todos estaban entendiendo el mensaje. No todos estaban entendiendo el mensaje. Por eso el tema de hoy es la voz de Dios. Cuando el pueblo está reunido, entonces comienza a escucharse la voz de Dios. Pero ¿de qué manera, hermano, la voz de Dios se estaba escuchando o se estaba dejando escuchar? Dice ese verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Ahora, ¿cómo era la voz de Dios para que aquel pueblo, hermano, comenzara a tener temor? No era que le dijera, venga Belinda o venga William. No era así, hermano. Ellos escuchaban ¿qué? Estruendo, también escuchaban relámpagos, sonidos de bocina. Así la voz de Dios se estaba manifestando en aquel momento para aquel pueblo. Y el pueblo comenzaba a tener temor, a tener miedo. Pero ellos lo escuchaban de esa manera. Pero Moisés, ¿cómo lo escuchaba? ¿Cómo lo escuchaba Moisés? ¿A través de sonidos? No era a través de sonidos. Moisés, hermano, tenía bien afinado su oído para poder escuchar la voz de Dios. De igual manera, en este tiempo, el que tiene realmente, como digo Jesús, el que tiene oídos para oír, va a oír. El que tiene afinado bien el oído va a poder oír la voz de Dios. Y oír, claramente, como decía la hermana Berta, oír significa entender. Cuando viene un consejo de parte de Dios y no lo ponemos en práctica, hermano, realmente no hemos oído. Pero cuando se atiende, se entiende y comenzamos a vivir la palabra que hemos recibido de parte de Dios, es porque hemos escuchado, hemos oído. Y es porque a Dios le ha placido, hermano, hoy en esta tarde tenernos aquí, ¿sabe? Es un privilegio que tenemos nosotros ¿de qué? De escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermano, hemos tenido esa actitud negativa, que estamos aquí pero no estamos prestando atención? Es una actitud negativa y eso no es lo que Dios quiere. Porque estamos aquí ¿para qué? Para escuchar la voz de Dios. Y el pueblo estaba, hermano, como temblando, atemorizado. Y le decían ellos, en el verso 19 dice, y dijeron a Moisés, hablas tú con nosotros. Nosotros queremos mejor que tú hables. Pero que no hable Dios, ¿por qué no? Tenían miedo, hermano. Tenían miedo. Porque ¿sabe qué? Dios es el único que conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Él sabe realmente lo que ahorita usted está pensando y lo que usted está sintiendo. El hombre no. Yo lo veo a usted en campo, no sé lo que está pensando. Pero Dios sí, hermano. ¿Me entiende? Y entonces, ¿cómo alguien puede o puede pretender engañar a Dios cuando Dios, hermano, todo lo sabe, todo lo conoce? Dígame usted. Hay otra cosa también, hermano Emilio, que ellos no querían compromiso. Es lo que pasa con el hombre. Al no escuchar ellos no tenían el compromiso. Vea qué caso, hermano, tan tremendo. Y yo me pongo a pensar la diferencia entre el pueblo y Moisés. ¿Qué era lo que había en Moisés, hermano, que él podía escuchar la voz de Dios? ¿Qué era lo que tenía Moisés, que él podía oír la voz de Dios y que el pueblo no tenía? ¿Ah? Moisés tenía gracia. ¿Qué tenía Moisés, hermano?
tenía, número uno, humildad. ¿Qué dice la palabra acerca de los humildes? Dios da gracia a quienes, a los humildes. Moisés, hermano, era un hombre humilde. Para escuchar la voz de Dios en nosotros tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. O sea, Dios me puede hablar a mí a través de alguien. Pero si yo no tengo humildad, no va a escuchar. No voy a escucharlo. No va a escuchar. O sea, Dios me puede hablar a mí, hermano, a través del hermano Víctor. ¿Sí? Entonces imaginen ustedes que en la mañana nos encontramos con Víctor y Víctor me dice, bendecido. Lo siento, hermano, que viene de parte de Dios. Entonces qué bonito es sentirse bendecido. Pero si no hay humildad en nosotros, hermano, definitivamente no se puede escuchar la voz cuando no hay humildad. Ahora, en Moisés había humildad. Pero ¿qué más dice la palabra que era Moisés? Vean ustedes el caso, hermano. Si ustedes recuerdan, llegó un momento, Moisés tuvo una experiencia con sus hermanos, 2 hermanos. Vamos a ver quién de ustedes me dice cómo se llamaban los 2 hermanos que acompañaban a Moisés. María y Aarón. María y Aarón. Llega el momento, hermano, que ellos 2 dijeron, ¿acaso solamente Dios puede hablar por medio de Moisés? Y no fue eso lo que el pueblo le pidió a Moisés que le dijera al Señor. Ahora esto están reclamando lo que habían pedido. El pueblo tenía temor y dijeron a Moisés, no queremos que Dios nos hable directamente a nosotros. Pero si se puede, Moisés, por favor, que Dios hable contigo y tú luego habla con nosotros. Pero luego cuando Dios empezaba a manifestarse a través de Moisés, hubieron estas 2 personas. ¿Cómo se llamaban? Aarón y María. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Acaso Dios solamente por medio de Moisés puede hablar? Pero a mí me parece, hermano, tan tremendo la respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés ni cuenta se daba, hermano. Ellos estaban murmurando, pero Dios, hermano, los había escuchado. Dios los había visto directamente y había escuchado lo que ellos estaban diciendo. ¿Y cuál fue la palabra de Dios para ellos? ¿Y sabe qué, hermano? Dios le habla a Moisés y le dice, reúneme a estos 2 muchachos. Porque a ti te parece de que ellos están contigo, pero realmente ellos no están contigo. Porque ellos realmente no tienen el mismo sentir que tú tienes. Porque ¿qué es lo que Dios quiere, hermano? Que realmente todos nosotros seamos o tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Que la obra, imaginen ustedes cómo Dios ha permitido que todas las cosas que nosotros estamos haciendo para la obra del Señor, tenemos que estar unidos, todos. Que necesitamos comprometidos, todos. Pero ¿qué pasa? Viene entonces los reúne, hermano, ¿y qué va a pasar con Aarón y qué va a pasar con María? Viene el castigo de Dios. Viene el castigo de Dios porque en ellos no había humildad. Pero Dios sabía muy bien que su siervo Moisés era un hombre humilde. ¿Y qué significa la palabra humilde? ¿Qué creen ustedes que significa la palabra humilde? Sencillez. ¿Qué más? ¿Usted cree que una persona humilde es aquel que se viste con harapos? Yo conocí a un hombre que su apariencia era de humildad. Sí, hombre, ya acordó ver por aquí. También un hombre que su apariencia era de humildad, hermano. Usted lo miraba, hasta la forma como le hablaba. Dios le bendiga, hermana. Manita linda, Dios le bendiga. Dios
de mentira, mi hermano, pero una humildad, hermano, ¿ah? Era una humildad reflejada como nada, como nadie la veía. Era una humildad fingida, pero era como dice el Señor, ¿verdad? Era un lobo vestido de oveja. Pero Dios conoce, hermano, el corazón, el interior en nuestras vidas. Dios sabe si somos humildes. ¿Y sabe qué? Moisés era un hombre humilde. ¿Y qué pasó, hermano? Luego, estos dos hombres, tanto los dos hermanos, van a ser castigados y les viene el castigo del Señor y les va a poner lepra. Y el momento que una persona era leprado, esa persona tenía que salir fuera del campamento, o sea, prácticamente estaba ya desechado, ya no podía estar cerca. Una persona con lepra no puede estar cerca del pueblo porque lo contamina, entonces tenía que estar fuera, y lo que le esperaba ya era la muerte, hermano. Pero vean una palabra que el Señor dijo, hermano, tan tremendo, y yo quiero que lo leamos, por favor. Yo sé que usted conoce la historia, pero vamos a leerlo. Vaya por favor a Números, al capítulo 12, y a su nombre gloria. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Capítulo 12. Un poco se lo voy a leer porque ya relatamos parte de la historia. Pero si ustedes fijan, fíjense que el verso, bueno, desde el 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés, ¿verdad? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés habla el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy, ¿cómo dice ahí, hermano? Manso. ¿Cómo era Moisés? Manso. Muy manso. Oiga bien, dice que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire qué tremendo este Moisés. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Probablemente Moisés ni cuenta se daba, hermano, lo que estaba pasando. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Miren lo que está diciendo el Señor, hermano. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. El verso 7, mire qué tremendo. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. Porque pues no tuviste temor de hablar contra el siervo Moisés. Entonces, ¿cuál fue la palabra, hermano, tremenda? El Señor le dice a aquellos, ¿saben qué? A ustedes, por si continúan, porque cuando una persona está resentida, hermano, es capaz que se va. Pero si ustedes deciden quedarse, me voy a aparecer a ustedes en sueños y en visiones. Pero dice: no así a mi siervo Moisés. Con él, dijo el Señor, con él yo voy a hablar cara a cara. Moisés, hermano, tenía el privilegio de poder escuchar la voz de Dios. ¿Pero por qué? Dice la palabra que era un hombre manso. ¿Y qué significa la palabra manso a ustedes? ¿Qué significa? ¿Quién es una persona que es manso? Vean bien, hermano. ¿Qué es? ¿Quién es un manso, hermano? ¿Ah? Es una persona quieta, tiene mano abierta. Una persona tranquila, una persona mansa. ¿Qué se le viene a la mente a ustedes, amados?
¿Qué es una persona mansa? Porque Moisés era un hombre manso. Moisés era un hombre humilde. En él había humildad, hermano. Era un hombre sencillo. ¿Pero qué es manso? Fíjense que según el significado de esa palabra es apacible, dócil, manejable. Vean bien, hermano. Cuando una persona es manso, o sea, Dios, hermano, da la palabra y él es manejado de acuerdo a la palabra, a la voz que ha escuchado. O sea, recibe el consejo y lo pone en práctica. Recibe la palabra y vive por la palabra. Pero Moisés no hacía lo que él quería hacer. Moisés no hacía, dice, no, pues el Señor me dice que me vaya por acá. No, yo me voy a ir por otro lado, porque por aquí me sale mejor. No. Moisés era un hombre manso. Significa que era un hombre, hermano, manejable. Entonces, ¿cuáles son las características para que nosotros, hermano, podamos escuchar la voz de Dios? Porque estamos aquí para escuchar la voz de Dios. Pero si en nosotros, hermano, no hay humildad, no hay mansedumbre, hermano, como siempre hay un dicho que dice, por aquí le entró y por aquí le salió. No pudo retener. Era por eso que el pueblo no quería que Dios hablara con ellos directamente, porque lo que no querían ellos era compromiso. El hombre no quiere compromiso. Sí. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta porque es buena. ¿Cómo creen ustedes que es la voz de Dios? Piensen. Porque el tema es, hermano, la voz de Dios. Moisés podía oír la voz de Dios. El pueblo no soportaba. Pero Dios habla con los humildes, porque da gracia a los humildes. A los antiguos tienen la palabra que los ve de lejos. Pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo creen ustedes que es la voz de Dios? Lo escucha pensar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo es la voz de Dios, hermano? Porque ¿saben qué? Vea bien. En el sistema religioso siempre dicen, mire, hermano, nos vamos a ir tantos días en sacrificios, ¿verdad? De ayuno y oración, nos vamos a ir a internar a un cerro, porque nosotros lo hicimos. Y entonces ya, hermano, pero ¿para qué va a ir a ese cerro? No, es que yo allá voy a ir a oír la voz de Dios. Nosotros creíamos que irnos a un cerro, allá estaba Dios y ahí Dios nos iba a hablar. Pero nosotros, hermanos, desconocíamos que Dios nos puede hablar en nuestra casa, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Entiendes? Pero nosotros decíamos, no, es que nos vamos allá en el monte porque allá vamos a oír la voz de Dios. Estábamos bien nosotros pensando eso. Entonces, hermano, sinceramente, ¿nosotros conocíamos la voz de Dios en aquel momento, en aquel entonces? Hermano, no conocíamos la voz de Dios. Por eso andábamos buscando a Dios para escuchar su voz. Y mucha gente dice, hermano, que la única manera que Dios le puede hablar es a través de un sueño, a través de una visión, solamente a través de un sueño, que están esperando soñar algo para recibir el mensaje de Dios. Ajá, hermano, entonces Dios viene y le trae palabras, pero cada persona, como no tiene oídos para oír, está esperando que el vecino tenga un sueño y que se lo cuente a él para él poder creer. Por favor, hermano. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios? Vean ustedes Apocalipsis, capítulo 1. Juan menciona en dos ocasiones, en este pasaje número 1, en el capítulo número 1, cómo es la voz de Dios. Y aquí vamos a ir entendiendo, hermano, cómo es la voz de Dios. Apocalipsis capítulo 1, hermano, verso 10. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 1:10.
¿Cómo dice? Dice, yo estaba en el Espíritu, dijo Juan, vean bien, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vean bien, hermano. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios, hermano? Según Apocalipsis, ¿cómo es la voz de Dios? Como voz de trompeta. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Dice que la voz de Dios es como. No es que es trompeta, sino dice como de trompeta. Significa, es que tiene un significado. Ahora, ¿cómo es la voz de Dios como de trompeta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Porque cuando la voz de Dios se escuchaba, aquella gente, hermano, tembló, tuvo miedo. Pero aquí Juan no tuvo miedo. Dice entonces que la voz de Dios es como trompeta. ¿Qué significa eso? Dice la hermana Gata, fuerte. ¿Qué más quieren ustedes? ¿Ah? Poderosa, hermana Gloria. Significa, hermano, anuncio. Cuando se tocaba trompeta, piensen esto, cuando se tocaba trompeta es porque venía un anuncio para el pueblo. Entonces, ¿cómo es la voz de Dios, hermano? Es como trompeta, pero que cuando Dios habla es porque trae un anuncio para nuestras vidas, para nosotros. Entonces, el que tiene oído para oír puede discernir el anuncio que tiene Dios para nosotros. Vea bien, hermano. Hoy escuchaba yo la voz de Dios a través de este hermano, ahí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estaba tocando trompeta, ¿me entiende? Porque estaba transmitiendo un anuncio al pueblo. Ahora, ¿pero usted cree que todos ellos, todas las personas que están ahí van a entender ese anuncio? El hermano estaba tocando trompeta. Como también toca trompeta la hermana que está en Cuba. Cada vez que se reúne con los hermanos, ella toca trompeta. Porque la voz de Dios es como de trompeta. Entonces, hermano, el que tiene oído va a poder, como les dije, tiene su oído afinado para poder entender la voz de Dios. Pero en la tribulación, hermano, es bien difícil lograr percibir la voz de Dios. Entonces, Juan decía ahí, hermano, que la voz de Dios es como de trompeta, que significa anuncio. Dios trae siempre un anuncio. Vea bien. En el verso 15, siempre ahí en Apocalipsis, hermano, en el verso 15 dice también, lo menciona Juan de otra manera, y dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como dice ahí, hermano, y su voz como estruendo de muchas aguas. Para Juan, hermano, ¿cómo era la voz de Dios aquí en este pasaje, en este texto? Como estruendo de muchas aguas. Como estruendo de muchas aguas. Entonces, hermanos, todos nos vamos a ir a un río para escuchar el estruendo de muchas aguas. ¿Ah? Nos vamos a ir para un río para poder escuchar la voz de Dios, porque ahí dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso? Venimos a pensar la palabra, hermano. Venimos a pensar la palabra. ¿Cuándo es que la voz de Dios se convierte, hermano, como estruendo de muchas aguas? Cuando es clara. ¿Ah? Cuando hay claridad en la... Cuando hay claridad. claridad. ¿Qué más? ¿Ah? Dice como estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas, pienso yo que más bien trae confusión, que trae mucha. ¿Ah? Es que cuando vienen de vuelta diferentes tipos de aguas, pero Dios no trae diferentes tipos de aguas. Exactamente, como decía el hermano Marco.
Hermano, cuando la palabra habla, ¿ah? Exactamente. Cuando viene la revelación, hermano, palabra de revelación, esos son estruendos. ¿Y por qué? Porque agua, hermano, o sea, la misma palabra es significada como Agua. agua. Jesús le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios. Por la palabra. Exactamente, por la palabra. Entonces, la voz de Dios, hermano, viene también a través de la revelación, de la palabra, hermano, de la palabra revelada. Cuando de repente nosotros estamos equivocándonos con algo, pero cuando viene la revelación del Espíritu a través de la palabra, hermano, nuestros ojos son abiertos. Y lo que hacíamos antes nosotros, lo que estamos haciendo antes, porque el hombre nos enseñó a perseverar de una manera, pero cuando vino el estruendo de muchas aguas, comenzaron nuestros ojos a abrirse y nuestros oídos también. Y entonces dijimos, verdaderamente, todo este tiempo que yo estuve luchando, que estuve, Padre mío, ¿ah? Hermano, nos dimos cuenta que hicimos cosas por ignorancia, pero que no era la voluntad de Dios. Y ahora Dios nos tiene en este lugar para que conozcamos su verdad, para que conozcamos su voluntad, para que escuchemos su voz. Pero que nuestros oídos tienen que estar bien atentos. Ahora, vean bien algo, hermano. Yo le puse aquí, hermano, 3 actitudes negativas, porque esto es también una palabra que nos tiene que a nosotros mover o conmover. 3 actitudes negativas al momento de escuchar, porque todos aquí nosotros hemos venido a escuchar, ¿verdad? Pero hay momentos, hermanos, que nosotros no estamos escuchando bien. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Cuando nosotros no estamos escuchando bien. Ahora, fíjense bien lo que dice Mateo capítulo 13, verso 15. Porque para escuchar la voz de Dios, hermano, tenemos que tener esta actitud. Mire, cuando no se conoce la voz de Dios, capaz que no pasa como Samuel. ¿Me entienden? Porque Dios le hablaba a Samuel y Samuel, como no conocía la voz de Dios, él se levantaba y le iba a preguntar no la conocía. Y cuando iba donde el sacerdote le decía, heme aquí, Señor, le dice, no, yo no te he llamado y me escuché a vos. No conocía la voz de Dios él. Exactamente, entonces por varias veces Dios le habló y el hombre, hermano, se levantó y le volvió a decir al sacerdote, hasta que el sacerdote le entendió y comprendió y dijo, no, esto es de Dios. Mira, si vuelves a escuchar la voz, lo que tiene que decir es, Señor, heme aquí. Sí, esto es decirle, hermano, Señor, aquí estoy. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud, hermano? Dios nos habla y le damos la espalda. No debemos. Y Dios nos habla, como dice Yesenia y dice la hermana Berta, Dios nos habla de varias formas. Y por varias personas. Imaginen que para una reunión, hermano, muchas veces, lo tengo que decir, hermano, y de repente esto va a ser duro, muchas veces nosotros preferimos quedarnos. Porque escuchamos la voz de otro. Y dijimos, tiene razón, ¿para qué voy a ir hoy? Aquella persona que nos habló, preferimos nosotros prestarle nuestro oído, escuchamos la voz de aquel o de aquella. ¿Ah? Dice, ¿para qué vas a ir todos los domingos no vas? Con un domingo que no vayas, no hay problema. No hay problema. Entonces, se cumple aquel texto que dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Venimos nosotros, nos vamos acostumbrando a no venir. ¿Por qué? Porque le prestamos el oído no a Dios, sino a otra persona. Y de repente hay personas, hermano, que se van a volver apáticos, se dice la palabra, ¿no? Porque le están prestando el oído a... Mire, da lástima, hermano, y da pesar. Hombres que le prestan el oído a la mujer.
La mujer está por encima de la voz de Dios. Hombres que tienen la voz de Dios, o sea, la voz de la mujer está por encima de la voz de Dios. Mujeres, que la voz de los maridos está por encima de la voz de Dios. Los amigos, los hermanos, se tiene que decir, hermano, y se dijo. Como dijo el apóstol Pablo, aguántenme un poquito. Tenemos que aprender, hermano, a discernir cuando Dios nos está hablando. Porque Dios trae una palabra, Dios va a traer, hermano, y va a decir, vamos a ver si verdaderamente hemos escuchado. Ahora, vean lo que dice Mateo 13:15, por favor, hermano. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y los sanen. Pero ¿qué dice la primera parte? Hermano, que este pueblo dice, oyen como pesadamente. Esta es una actitud negativa de oír la voz de Dios. Podemos escuchar la voz, hermano, pesadamente, y esa no es la manera. Que no nos agrade. ¿Ah? Que no nos agrade. Que no nos agrade. Sí. Y eso lo quiero decir yo, ¿cómo es escuchar la voz pesadamente? ¿Cuándo es que nosotros escuchamos la voz pesadamente? Cuando algo, una palabra no nos está agradando, decimos, mejor me he quedado en la casa hoy, porque esto está fuerte. Dice hermana Vita. Ajá. No cualquiera le puede agradar. Se escucha pesadamente, pero realmente, imaginen ustedes en el caso de Jesús con los discípulos, hermano. Bueno, ustedes saben que en este ministerio de gracia la iglesia no se va a golpear, pero la iglesia, el consejo se tiene que dar. Llegó un momento cuando Jesús dijo una palabra fuerte también y le dijo, ¿saben qué? Porque eran multitudes los que le seguían, barbaridad de gente, hermano. Y el Señor dice, ¿saben qué? Dice, como el Señor conoce los corazones, ¿verdad que sí? Y dijo el Señor, hermano, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. ¿Sí? Ustedes me siguen porque yo les doy de comer. O sea, no me están siguiendo ustedes por la palabra que yo les estoy dando, por lo que ustedes están escuchando, ustedes no me están siguiendo por eso. Ustedes me siguen por la comida. Mire, hermano, eso estaba fuerte. ¿Sí? Y la gente, hermano, eran gentillales. En el pueblo dicen gentillales. Hermano, eran cantidad de gente, hermano, que dijeron, no, esto está difícil, esto está bravo. Y que eso como que se sacó la paz. Hermano, la gente comenzaba a irse. Y Pedro, hermano, Pedro que espera ganado. Y Pedro le dice, Señor, tú eres tu palabra. Le dice, ¿quién la podrá, Señor, resistir? Y el Señor le dice, tienes razón, Pedro. Para la otra, no voy a decir eso. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? ¿Te quieres ir vos también? ¿Y quieren ir vosotros también? ¿Se quieren ir ustedes también? Vayan. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero sabía que no le convenía. Pero sabía que las palabras de vida eterna venían de la boca del Señor. ¿Entiendes? Pero la palabra, hermano, es la que nos limpia. La palabra, hermano, es la que nos va quitando aquellas cosas que no nos convienen, que Dios sabe que no conviene que las tengamos. Es la palabra. Es la palabra que nos va limpiando. Entonces, tres actitudes negativas. Número uno, cuando se escucha pesadamente. La otra la encontramos en Juan. Vamos adelantito, por favor, hermano. Juan, capítulo 8, verso 43. Hay que aprender a discernir. Y darse cuenta cuándo es Dios que nos habla, cuándo es nuestra carne que nos está hablando, ¿verdad? Una vez un muchacho me dijo, disculpame, me dice, la verdad que fue el enemigo que me habló. En una situación, hermano,
Entonces le echaba la culpa al enemigo, pero realmente no era el enemigo era la carne de él. Y él me decía, disculpame, porque es que escuché la voz del enemigo, por eso actúa así de esta manera. ¿Ah? Sí, oiga, qué tremendo. Vamos entonces, hermano, Juan capítulo 8, verso 43. Juan 8, 43, lo tenemos. Miren lo que dijo Jesús aquí. Y leemos y nos saltamos al 45. Ahora bien, lo tenemos, hermano. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Miren lo que está diciendo Jesús a aquellos hombres. Ahora, mire bien qué tremendo. El verso 45 dice, bueno, el 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les asignó el Padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que quiero decir con esto, y dice el verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces este punto es, hermano, cuando se escucha sin fe. Este pueblo, hermano, estaba escuchando la voz de Jesús, pero no le creía. Pero si bien que le escuchaba la voz, ¿a quién dice? Al diablo. Sí, ahí, hermano, y le escuchaba la voz al diablo. O sea, no vaya a ser, hermano, no vaya a ser. No vaya a ser. Mire, no es que le va a aparecer un espíritu como todo el mundo piensa. El diablo es un espíritu y, hermano, no vaya a ser que los Satanás se vayan a manifestar. Imagínese que le manifieste, venga usted para la reunión y sea su esposo, que se manifieste los Satanás. Pero estos hombres no podían escuchar la voz de Jesús, pero sí que bien podían escuchar la voz de Satanás. Ojo con eso. No voy a hacer, hermano, hasta un hijo puede servir, hermano, de Satanás, porque le está haciendo tropiezos. El esposo puede estar haciendo tropiezos, la esposa puede estar haciendo tropiezos, y como no hay discernimiento, entonces allí, hermano, caemos en la trampa y podemos recostar nuestra cabeza en esa persona y decimos: no, es que mi esposa me dijo, no, es que mi esposo, pero es que mi hijo o mi hija. Y realmente, hermano, nuestro oído tiene que estar fino para poder discernir qué voz es la que nos está hablando. Por eso este tema se llama la voz de Dios, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Los jóvenes tienen que tener su oído bien fino, porque afuera van a escuchar otras voces, y sepan bien qué voz les está hablando. Tienen que saber bien qué voz es la que les está hablando. Ayer compartíamos un tema con ellos, ¿sabes cómo llamaba? El camino. Y les decía a ellos qué camino es el que estamos teniendo, o qué camino estamos tomando ahorita mismo. ¿Ah? Entonces los jóvenes también tienen que tener discernimiento. Los jóvenes de este ministerio tienen que tener discernimiento, porque están afuera, hermano. Están afuera, y cualquiera les puede decir una cosa y se pueden ir si no tienen oído. Así es, hermano. Entonces es oír. La actitud negativa es oír la voz sin fe, o sea, es con incredulidad. Ahora, tercera actitud negativa, hermano, se encuentra en Hebreos capítulo 3. Vea por favor esto. Hebreos capítulo 3, verso 7 y verso 8. Tercera actitud negativa, hermano, cuando se escucha con un corazón endurecido. Este es delicado. Tres actitudes negativas que no debemos de tener nosotros, hermano, es escuchar pesadamente, escuchar sin fe, y por último, hermano, escuchar con el corazón endurecido. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8? Dice: por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo dice la palabra? Si oyeres hoy su voz, ¿cuál es el consejo de la palabra? No endurezcáis vuestros corazones. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. No debemos de endurecer nuestro corazón en el momento que se está escuchando la voz de Dios. Cuando viene el consejo, hermano, tenemos que atenderlo. Si hay humildad en nosotros, lo vamos a atender. Si hay mansedumbre en nosotros, lo vamos a entender. Pero el consejo de Dios es, hermano, de que aprendamos a escuchar su voz. Y con esto voy a ir terminando, hermano, porque el tiempo ha avanzado bastante. Quiero decirles que aparte de ver las tres actitudes negativas, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, hay beneficios, hermano. Hay beneficios para nosotros cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Y el primer beneficio, vean ustedes lo que dice el Proverbios. Miren lo que dice el Proverbio, hermano. Vamos atrasito, por favor. Dios, bienaventurados los que pueden escuchar la voz de Dios, hermano. Bienaventurados los que pueden escuchar la voz de Dios. Y el primer beneficio que encontramos aquí. Uno 1:33. Miren lo que dice. Lo tenemos. ¿Cómo dice la palabra ahí, hermano? Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá. Vaya, pues, ¿cómo dice, hermano? Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lo repetimos. Mas el que me oyere significa el que pueda entender, el que realmente presta su oído. Dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Nosotros, ¿cómo estamos? Porque hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado la palabra. ¿Cómo estamos nosotros? Confiado. Tenemos que estar confiados. ¿Y cómo es una persona que está confiada? Tranquilo. O sea, mi hermano, puede escuchar cualquier pronóstico en las noticias negativo, que le va a decir que mire, hermano, que la gasolina, que mire, hermano, que la comida, que mire, hermano, que las enfermedades. La persona o el creyente que escucha la voz de Dios, él va a estar confiado y él va a estar tranquilo, sin temor del mal. Pero si nos alocamos, hermano, y agarramos para acá y pegamos aquí, pegamos acá, pegamos ahí, estamos tranquilos. ¿Ah? ¿Cómo una persona tranquila? Una persona tranquila, hermano, está quieto. Una persona tranquila está. Imaginen ustedes, hermano, cuando echaron a Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo estaba Daniel? Sentado, tranquilo. ¿Ah? Sentado con los leones. Corriendo de un lado para el otro y viendo un león y me aparto y... Acariciándole la melena, ¿sabes? Daniel estaba tranquilo, confiado. ¿Por qué? Porque sabía bien, hermano, en quién él había confiado, en quién él había creído. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Eso es así, mi hermano. Merece un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es quien nos sostiene. A su nombre, gloria. Entonces, el primer beneficio cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, es que habitamos confiadamente. Y el siguiente lo vamos a encontrar. Mire qué bonito dice Isaías. Vamos rápidamente porque vamos ya terminando, hermano. Santo es su nombre. Isaías. Vea lo que dice Isaías capítulo 55. Isaías 55, 2. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Ah? Isaías 55, le dije, hermano. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? ¿Por qué gastáis, ojo con eso, por qué gastáis el dinero en lo que no es pan
y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, esta es la forma, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano, realmente comemos bien. ¿Y qué es comer bien, hermano? ¿Ah? ¿Comió bien usted? Sí. Es una persona que está saciada. Comer bien, hermano, comer bien es que el tipo de alimento sea un alimento especial, ese es comer bien. ¿No ve usted que a veces dicen, por ejemplo, esa persona no come bien, puro frijoles? Y dicen que no es comer bien el que come frijoles. Yo prefiero que me abren a tiro, digo, una persona, antes de comer frijoles, digo. Hermano, ¿quién es el que come bien? ¿Quién es el que come bien? Hermano, el que come bien es aquel que está escuchando la voz de Dios. ¿Me entiende? Comer bien, hermano, cuando viene la palabra de gracia. Mire, hay muchos que lo están comiendo bien. Mire, hay muchas congregaciones, hermano, que lo que le están dando espaldo, maldición, hermano, condenación, diablo, demonio. Que no pregunte de acá. Hermano, ¿y qué está comiendo esa gente? Están comiendo bien. Pero aquella persona que está recibiendo una palabra de gracia, una palabra de restauración, una palabra de bendición, esa persona está comiendo bien. ¿Nosotros cómo estamos? Comiendo bien. Y a su nombre, gloria, hermano. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios. A Él es la gloria, así es. Ahora, lo último, hermano, es que el siguiente beneficio, Hebreos 4:7. Y con esto vamos a ir saliendo. Hebreos 4:7. El tiempo se ha avanzado. Hebreos 4:7. Y a su nombre, gloria, hermano. Hebreos 4:7. Vea bien esto. Beneficio, hermano, que tenemos. Hebreos 4:7. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. Bien, vea bien esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque ni Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aquel que escucha la voz de Dios, esta persona realmente puede reposar. ¿Y cuándo reposamos? En medio de la adversidad es cuando se puede reposar. Porque cuando las cosas todos están bien, qué fácil es, hermano. Cuando hay abundancia, qué fácil es reposar. Pero cuando hay escasez, cuando viene una enfermedad, ahí es el momento que debemos de reposar. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios que nos dice, estén tranquilos, ustedes están bajo mi cobertura. No estoy hablando bien del Señor, ¿va? El Señor nos dice, ustedes están bajo mi cobertura, todo les va a ir bien, todo está bien. Todo está bajo el control de Dios. Es escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a estar nosotros, hermano? ¿Desesperados? No. Tenemos que estar confiados. Tenemos que estar tranquilos. Y nos despedimos con este texto, hermano. Vamos Juan 8:47 y con esto concluimos aquí. Declarando, hermano, que nuestros sentidos son ejercitados. 8:47. Vean bien lo que dice este texto, hermano. ¿Lo tenemos todos? Juan 8:47. Y dice, el que es de Dios, vea bien, las palabras de Dios oye. Ojo con eso. Ojo con eso. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le estoy diciendo, hermano, tengamos cuidado.
Sí, tengamos cuidado, ¿por qué? Porque dice el Señor Jesús, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea, el consejo de Dios lo oye, presta atención, lo entiende, lo pone en práctica. Y dice, pero esto, dice, por esto, no las oís vosotros. Ajá. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros? Vean bien, hermano. Pero le digo, cuidado. Aquellos hombres no podían escuchar la voz de Dios, hermano, porque no eran de Dios. Y nosotros decimos que somos de Dios. Entonces, hermanos, si somos de Dios, es porque escuchamos la voz de Dios. A Él es la gloria, hermano. Los declaro bendecidos a toda la bendición.